Saludos amigos de Metro, les acompaña Keisha Vera, periodista de Metro Puerto Rico. Hoy está con nosotros Emil Melenciano, quien es parte de la comunidad sorda, y como intérprete tenemos a Jesús Burgos, fundador de Intérpretes de Lenguaje de Señas de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Y Emilia Enciona, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Si me puede hablar, para comenzar, me puede hablar un poco sobre usted, cómo fue su crianza y a qué se dedica actualmente. Sí, claro que sí. Verdaderamente, pues yo nací sordo, ¿verdad? Nací sordo profundo. Yo me crié, pues, ¿verdad? Con el deseo de poder ayudar a la comunidad sorda, pero entendiendo que antes, pues, las personas no sabían mucho lenguaje de señas. Entonces, pues yo observando eso y aprendiendo lo que me enseñaron en la escuela, tanto el lenguaje de señas, la cultura, también la cultura del oyente, pues entonces pues a trabajar como sordo intérprete para poder ayudar a la comunidad de Puerto Rico, que tanto lo necesita, para tener más accesibilidad a lo que es la interpretación en lenguaje de señas. Y así que los sordos, ¿verdad?, puedan entender un mejor mensaje y haya una mejor comunicación. Y hasta ahora, pues ha sido, ¿verdad?, la meta que he tenido y que he logrado, ¿verdad?, hasta el día de hoy. ¿Y cómo ha sido esa comunicación con sus familiares y con el resto de la sociedad que pues sabemos que no todos saben el lenguaje de señas? Pues mira, por muchos años en mi crianza, pues mi familia, la mayoría de ellos, pues no saben lenguaje de señas. Solamente, por ejemplo, mi mamá y mi papá, que sabían un poco de lenguaje de señas, pero la mayormente ellos eh, era hablando, ¿verdad? Y yo tuve que hacer yo los ajustes para yo entender y aprender lo que es el lenguaje hablado. Y ahí entonces empecé a coger terapias del habla, ¿verdad? Y diferentes tipos de terapias. Aprendí y fui entonces a lo que es la Escuela San Gabriel, ahí fue donde yo aprendí y me enseñaron, ¿verdad?, lo que es la comunidad sorda, el lenguaje de señas y que yo podía entonces comunicarme, podía, ¿verdad? Tomaba mis terapias del habla. Y entonces mis padres, mayormente todos ellos, pues, hablado, ¿verdad? Así con la boca, hola, hola, ¿cómo tú estás? Y todo bien. Entonces todo era el tipo de labiolectura. Eh, y, ¿verdad? No se utilizaba mucho el lenguaje de señas. Entonces yo lo que hice fue que me esforzaba por yo, ¿verdad? También entenderlos a ellos y me comunicaba. Y entre todos, ¿verdad? Pues siempre ha habido amor y aprecio, ¿verdad? Pues, lo normal que a veces hay cosas que no se entienden. Pero sucede que entonces mi papá siempre se esforzaba por explicarme y decirme, me daba una oración, ¿verdad? Me decía esta oración, me decía, mira, Emil, eh, tú necesitas aprender de este mundo, porque todos, la mayoría, son oyentes y la comunidad sola pues, es menor, ¿verdad? Y son cosas que tú vas a enfrentarte, aprender a enfrentarte a eso. Y yo dije, no entendía muy claro eso que él me había mencionado, pero más adelante eh, él, por ejemplo, me enseñaba y me decía, mira, ferretería. Y yo, pues, la palabra ferretería, yo decía, pues déjame ver lo que yo entiendo por esa palabra. Me dice, vete a la ferretería y compra tal cosa. Y yo, ok, pues muy bien, voy yo en el carro y de momento habían diferentes tiendas y esta y la otra y decía, ah, mira, encontré la que dice palabra ferretería. Ferretería, ah, pues bien, entonces entraba a la ferretería y por ejemplo me decía, mira, cómprate un PVC de agua. Y yo lo compraba y llegaba a la casa y mi papá se sorprendió, empezó a llorar y yo, "Pero papi, ¿por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú estás llorando?" Y papi me decía, tú viste que tú puedes. Y yo, oh, ok, significa que yo puedo, entonces no importa que pues, hay muchos oyentes en el mundo y yo que soy sordo, pues yo puedo esforzarme y puedo entonces enfrentar esas cosas. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, pues ha sido eso lo que me ha motivado, me ha ayudado a poder yo pues, convertirme en un profesional
y de ser un solo intérprete profesional aquí. Excelente, de verdad que entonces su padre fue de gran ayuda para hacer lo que es hoy y enfrentar a la sociedad, que como bien dices, mayormente hoy en peso. Correcto, correcto. Y bueno, cuando ha visitado agencias de gobierno, oficinas médicas, en hospitales, ¿cómo ha sido el trato? ¿Le proveen intérpretes? Bueno, la verdad es que la mayoría no ponen a veces intérprete. Algunos pues sí lo han puesto, pero la mayoría siempre, ¿verdad? Pues no han tenido, por ejemplo, si en el pasado fui un doctor o una cita médica o un hospital o, por ejemplo, a un dentista, pues la mayor parte del tiempo no había intérprete. Y es frustrante porque la mayor parte del tiempo tenía que yo ir con mi mamá y mi mamá pues era como decir la intérprete. Pero realmente ella no es un intérprete, ella lo que estaba haciendo es ayudarme porque ella misma decidía ir conmigo y yo pues tenía que entonces, ¿verdad?, ir con ella. Y ella prácticamente hacía todos los procesos y yo me quedaba sin saber qué es lo que estaba sucediendo de esos procesos. Entonces sucede cuando de momento entonces apareció en un hospital un intérprete, yo me quedé sorprendido, digo, wow, tienen intérprete aquí, ok. Este, pero en algunos otros lugares de la comunidad, pues no querían proveer esa accesibilidad del intérprete, porque entonces decían, mira que es muy costoso, o que no tenemos el servicio, o que se me olvidó llamar al servicio, o mira, no vimos que en el sistema tengamos un contrato, y entonces empezaban a decir muchas excusas. Y otra cosa que pasó de mi experiencia fue que, por ejemplo, con esta plataforma de VRS, que es videollamada, aparece un intérprete y puedo comunicarse con él, pues yo hacía una cita con el doctor, le decía, doctor, ustedes tienen disponible un intérprete para cuando vaya a mi cita. Me decían, mira, sí, tenemos este intérprete, no te preocupes, ven a tu cita. Y yo muy emocionado del día de la cita, llego allá a ese lugar y yo digo, ¿dónde está el intérprete? ¿Dónde está? Ay, perdón, bendito, se me olvidó, no tenemos intérprete, pero tú puedes entender los labios de lectura, léeme los labios. Y yo, ¿verdad? Que no podía decirle, pues mira, me voy. Pues realmente no podía porque, ¿verdad? Es una cita que entonces tendría que yo muchísimo tiempo más esperar por esa cita. Eso son cosas frustrantes que he pasado con lo que tiene que ver con los intérpretes. Sí, que definitivamente son fundamental para ustedes poder comunicarse y entender lo que tienen y no están presentes en muchas ocasiones. Sí, correcto. Y ha tenido situaciones en su salud mental, ¿verdad? Al ser de la comunidad sorda, tal vez al no ser entendido por una sociedad oyente o, ¿verdad? Cualquier otro asunto que le haya afectado en su salud mental. Bueno, yo diría que 50% sí, 50% no. Porque no todos son los, ¿verdad? Ha pasado esas situaciones, eso va a depender. Pero en mi caso en particular, mi problema ha sido más la frustración y la parte emocional, porque ha sido la cuestión de que no hay comunicación, o sea, es un problema la parte de la comunicación. Entonces, la mayor parte del tiempo ellos, en parte de los servicios, dicen, tanto cuando uno quiere expresar, por ejemplo, los sentimientos, uno quiere expresárselos a ellos, la mayor parte del tiempo ellos no lo van a entender a uno. O si lee los labios, pues para uno leer los labios es un poquito complicado. A veces le quieren a uno escribir y uno dice, pero ¿y esta palabra? Esta palabra de oyente, yo no, ¿verdad? No es parte de mi lenguaje, no puedo entender esas palabras. Por ejemplo, pasó una vez, yo fui a un psicólogo con mi mamá, hace un tiempo atrás. Y ese día, pues, de verdad que yo tuve que, ¿verdad? Me molestó un poco, porque el psicólogo estaba hablando muy rápido, primeramente, haciendo muchas preguntas, lo cual yo, pues, no entendía nada, 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 pero nada. Y mi mamá tratando de ayudarme.
me hacía, ¿verdad? Señas ahí, visogestuales, y yo decía, mira, mamá, no entiendo. Yo voy a renunciar de esto, yo no quiero, no voy a continuar. Entonces, mi experiencia hace poco fue que yo empecé a trabajar, ¿verdad? Como solo intérprete. Fui entonces al psicólogo y por fin, ¿verdad? Tenía otro intérprete también, dos intérpretes en particular, uno que es oyente y otro que es sordo. Y el psicólogo lo que hizo fue que comienza entonces a hablar y el intérprete oyente interpreta al intérprete sordo, que en este caso era yo, y yo como intérprete sordo, pues le hacía la verdad las señas a la persona sorda, el cliente, y el cliente, pues, o el paciente en este caso, perdón, pues, ¿verdad? Le llegó al corazón eso, pues decía, mira, hay intérprete y me pueden entender. Y igual forma ahora pues está sucediendo lo mismo y ahora mismo pues como estamos yo trabajando en la compañía de intérpretes de lenguaje de señas de Puerto Rico, pues he visto, ¿verdad? Con diferentes servicios que damos, cómo la comunidad sola necesita, ¿verdad? Estos servicios y es una lucha que seguimos ahí cada día. Sí, que se topan con que en algunos sitios sí hay intérpretes, en otros no, y la realidad es que entiendo que no es que es la gran mayoría, ¿cierto? Es como que algunos. Sí, algunos, para darte un ejemplo, si hay una emergencia, tú ves que rápido te pongan un intérprete, pues a veces no sucede eso. Tienen que llamar para una cita. ¿Cómo que una cita? Una cita. Cuando es una emergencia, que es algo serio, el cual se necesita el intérprete ahora y la mayor parte del tiempo, pues no lo tienen en el momento, sino para una cita sí. Bueno, por ejemplo, otro tipo de servicio con lo que es el VRI o, ¿verdad? Intérprete vía remota o por video, pues a veces lo que sucede es que la comunicación de internet falla mucho y hay mucha frustración con eso. Y algunos, pues, por suerte, ¿verdad? Pues funciona, pero no todos, ¿verdad? Y entonces, pues es una lucha que se tiene por lo que tengan, ¿verdad? Una accesibilidad y unos intérpretes en todo momento. Sí, definitivo que es de mucha importancia y todavía no se ha establecido en la isla como tal. Y pasando ahora a temas del huracán María, eh, ¿estaba en ese momento en la isla? Sí, sí, yo estaba aquí en Puerto Rico. Wow, fue una experiencia inolvidable para el huracán María. Eh, yo me quedé en la casa de mi madre con mi esposa y con mis mascotas, ¿verdad? Mis perros, mis gatitos, y allí protegiéndolos a todos ellos. Y ese día pues, del huracán María pues, fue un desastre. Sí, y sucedió que entonces pues, no había luz, no se podía ver en la televisión y saber qué es lo que estaba pasando, dónde hay un intérprete para saber, dónde están los servicios, los policías no saben señas, en los hospitales no tampoco, pues y quizás hasta los vecinos, pues tampoco no saben señas. ¿Cómo entonces puedo yo tener un contacto y contactar a otros sordos que a ver si estaban bien? Pues fue un poquito difícil. Fue difícil, fue frustrante. Era como si todo estuviese apagado. Todo se apagó de momento, ¿sabes? Fue bien difícil conseguir los servicios y otras cosas. Y ahí vimos que algunas, por ejemplo, algunas iglesias, otras personas, pues empezaron a ayudar hasta que se empezaron a lograr las cosas. Y ahora, pues, comparando con cuando pasó el huracán María, pues una gran diferencia bastante grande. Pero sí, fue terrible ese huracán María. Y como tal, ahora recientemente pasó la tormenta Ernesto. ¿Vio que se prepararon más en cuanto para brindarle esa ayuda a la comunidad sorda ahora que a cuando fue en huracán María? Bueno, buena pregunta. Estás mencionando entonces que respecto a las noticias acerca del intérprete, pues mira, sí, hubo una poco de mejoría. Todavía está un poco pequeño el cuadro del intérprete.
Por ejemplo, si se necesita que se vean grandes las manos para que se pueda entender. Si la televisión es pequeña, pues se va a ver bien pequeñito ahí, las señas bien chiquititas, y no se va a entender lo que se está diciendo. Y muchas veces eh, las compañías ofrecen eso y le dicen, mira, recuérdate que en las noticias, ¿verdad? Por favor, que puedan agrandar el intérprete. Y es lo que saben, dicen, no se puede. Y yo me quedo acá, pero ¿cómo que no? Recuérdate que el lenguaje del sordo necesita ver las manos, necesita, y más son los viejitos que han perdido visibilidad, han perdido visión, pues se les va a complicar más el poder ayudarlos a ellos a que puedan entender lo que están viendo. Y la excusa es que, pues mira, es difícil moverle el recuadro del intérprete, las medidas y esto aquí y allá, pero, ¿verdad? La mayor parte de veces ellos, pues la forma de ellos, su costumbre de cómo establecer el intérprete en la televisión para este tipo de eventos. Segundo, recientemente en la radio, cuando hubieron los temblores y los terremotos, ¿verdad? Pues en los teléfonos recibimos un montón de alertas, pero el teléfono no aparece un intérprete que especifique ahí qué fue, qué tipo de alerta, qué fue lo que pasó. Solamente es texto, el cual nosotros pues no vamos a quizás algunos entender lo que está diciendo en el texto ahí. Y quizás en la radio, cuando está uno en el automóvil, que se está escuchando la radio y hablan muchas cosas, o promocionan algunas cosas, por ejemplo, aquí, McDonald's, este tipo de empresas que pues a veces aparecen, por ejemplo, intérpretes y cosas así. ¿Cómo es posible para cosas de emergencia? Pues, ¿verdad? Debería también estar ahí. Y yo espero y mi deseo es que aquí en Puerto Rico pues pueda ser más resiliente en ese sentido. Esperamos que en un futuro se pueda resolver eso. Sí, que hay muchas cosas que deben mejorar para que se les haga más fácil el día a día a ustedes siendo de la comunidad sorda. Correcto, sí. Correcto. Bueno, le agradezco a ambos por este rato que tuvimos aquí hablando sobre usted en la comunidad y todo. Eh, a ustedes, amigos de Metro, gracias por sintonizar y ver esta entrevista. Gracias por la oportunidad también a ustedes por, ¿verdad? Por la entrevista de intérpretes de lenguaje de señas de Puerto Rico. Acá.